Bueno, qué alegría, por fin estamos aquí, por fin nos tenemos, nos vemos cara a cara, los que están lejos todavía no, pero intentaremos movernos un poquito por las distintas ciudades. ¡Qué ilusión! Ya estamos, bienvenidos a la resiliencia. Bien, hoy traemos una propuesta diferente, hoy no queremos hablaros directamente nosotros de Industria 4.0, de Industria 5.0, personas, sostenibilidad. Vamos a hablar específicamente de resiliencia, pero no vamos a hablar nosotros. Traemos unos ponentes de lujo que os iré presentando. El primero creo que no necesita presentación, así que sin más vamos a dar la bienvenida a Toni Nadal. Si tuviéramos que decir la resiliencia, ¿por qué lo destacas como tan importante? Porque entiendo que es lo primero, lo más formativo en el ser humano, y lo segundo porque yo sé que eso es lo que le ha dado a Rafael gran cantidad de victorias, el aguantar un poco más que los demás. Las cosas son como son, hay que aceptarlas, y la única posibilidad que yo tengo de ser mejor que los demás es entrenar más que los demás y aguantar un poco más que los demás. Nosotros no conocemos nunca nuestros límites si no llegamos hasta ellos. Además del esfuerzo, has dicho una palabra hablando de la resiliencia, que es el adaptarse. Entiendo que no es solo el esfuerzo, habrá que cambiar cosas. No, es que para mí no es el esfuerzo, para mí es la exigencia, que es muy diferente. El esfuerzo se queda en un tema muchas veces físico. La exigencia es lo que me lleva a alcanzar grandes metas. Yo creo que se puede aplicar en todo. Yo nunca hice en una pista de tenis nada que no hubiera hecho fuera de ella. Nunca apliqué ningún principio que no creyera bueno fuera, ni fuera hice nada diferente de lo que aplicaba dentro. Es la preparación la que te da el éxito, ya lo vuelvo a decir, en casi todos los ámbitos de la vida. Esa exigencia que te hace mejorar y avanzar y estar donde tienes que estar, tiene que ver con esto que hablabas también de conocer las prioridades. El tiempo es finito. Tú no dispones de un tiempo ilimitado. Dedicarte a lo que no es esencial, esto tiene dos vertientes. La primera es que no te da tiempo para dedicarte a lo otro, pero es que además le restas valor a lo esencial. Y para conocer lo esencial entiendo que tienes que conocer muy profundamente la realidad de lo que está pasando, para hacer ese análisis. Claro, es que si no la conoce Rafael, si yo... Creo que uno tiene que tener una capacidad de análisis correcta. Si te equivocas en este primer análisis, pues todo va a tener su deriva. Al final es normal. Lo que nos vienes a decir es que eso es la base, se da por hecho. Y a partir de ahí construimos. Claro, y a partir de aquí construimos. Pero si tú no analizas bien, evidentemente, pues si partes de un mal principio, tienes un problema. Pero aparte yo creo que en la vida también tienes que tener la capacidad de analizarte y cuestionarte constantemente. No queda más remedio que cambiar. Si no cambias, si no te adaptas a esta nueva realidad, vas a ir bajando tu nivel paulatinamente. Tú decides. Yo el consejo que doy a todo el mundo es, primero lo que le decía a Rafael, oye, tú tienes que tener un espíritu autocrítico. La única manera de avanzar en la vida es cuestionarse. O bien tú tienes el espíritu autocrítico, o bien te sabes rodear de gente que lo tenga. Pues bueno, yo me quedaría aquí horas hablando contigo, Toni, pero bueno, vamos a dar paso a las siguientes partes. Te lo agradezco muchísimo. Pues gracias a vosotros. A mí me da hasta ganas de volver a casa a trabajar y todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Toni. Gracias. Bien, damos paso a continuación a Juanjo Galdós. Bueno, como os he dicho antes y no hago más que repetir, esta vez no vamos a hablar nosotros, pero sí que tengo conmigo a Juanjo Galdós, director de la unidad Smart Factory Anote en Ibermática,
porque sí quiero que me ayude a contar un poco el por qué hablamos de resiliencia, el por qué hemos tenido el privilegio de contar aquí con Toni, que nos ha hablado de deporte, no tanto de industrias, ¿por qué, no? Juanjo, ¿qué relación tiene hoy en día todo esto con la pyme? ¿Por qué? Bueno, yo creo que el tema de la resiliencia es un tema fundamental, ¿no?, en las empresas, ¿no? De hecho, bueno, pues, si analizamos un poco los últimos años la palabra Industria 4.0, que la hemos repetido hasta la saciedad, realmente es una palabra que no tiene muchos años. Es decir, aquí en este palacio se dio el primer congreso en el año 2014, ¿no? Sí que es cierto que ahora ya se empieza a hablar de la Industria 5.0, pero realmente no es porque venga a sustituirla, sino simplemente tiene 3 patas que, digamos, todos los centros tecnológicos europeos, sobre todo los alemanes, pues quisieron hacer mención, porque con la Industria 4.0 se parece que todo era tecnología, robots, big data, etcétera, pero se dieron cuenta que había 3 aspectos que eran importantes reforzar, ¿no? Uno es el aspecto humano. Yo creo que el ejemplo que nos ha comentado ahora Toni, pues es claro, ¿no? Sí. El tema. El segundo, la sostenibilidad, todo lo que tenga que ver con el tema energético, pues ahí cuando se juntaron en el año 2020 parece que acertaron, ¿no?, todo el Cristo que nos viene ahora. Y luego está el tercero, que es un poco la resiliencia, ¿no?, que es un poco pues toda la capacidad de adaptarse, digamos, de las empresas a todos los cambios que nos han venido a todos, ¿no? Has comentado que es una necesidad más que nunca. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos del entorno que nos exija esta resiliencia más que nunca? Bueno, a ver, lo que vemos es que yo creo que si echamos la vista atrás a 2 años y medio, cuando salió el tema de la pandemia, pues nadie hubiera intuido que hubiéramos tenido que vivir una cosa así. Pero es que luego pasó el tema de la pandemia y de repente viene una guerra, y luego de repente viene una inflación, y de repente viene una crisis energética, y ahora ya, pues para el año que viene, pues no sabemos lo que va a venir, pues no sé, ya estamos pensando en la guerra nuclear, no sé, ya no sé lo que va a haber, ¿no? Entonces, claro, en todo este proceso, incluso a nosotros mismos nos pasó, ¿no?, como Ibermática, ¿no?, pues cuando estábamos allí en marzo del 2020 encerrados en casa porque no podíamos ir a trabajar, ¿no?, y también los clientes nuestros estaban en casa, entonces, claro, te tienes que conectar, o sea, cambió muchísimo el paradigma, y ahí tenemos ejemplos de clientes que luego además van a hablar, algunos de ellos, ¿no?, que por tener, digamos, unos medios, digamos, ya implantados, ¿no?, de la digitalización, de todo lo que es la parte un poco del dato único, de un dato real para poder tomar decisiones, para monitorizar lo que estaba pasando, etcétera, bueno, pues al final vieron un poco que el proceso de las inversiones que habían hecho hasta ese momento, pues habían merecido la pena. Y en cambio otros pues se dieron cuenta que tenían esas carencias, y es un poco también lo que nos ha acelerado los últimos años, y que estamos un poco en ese proceso, ¿no?, de implantación un poco del tema. Pero yo creo que que me he quedado con una de las cosas que ha dicho Toni Nadal, ¿no?, la adaptabilidad, ¿no? Es decir, al final, claro, al final pasa cualquier cosa de estas y te tienes que adaptar al tema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Ibermática, pues también la pandemia nos ha enseñado a que nos podemos adaptar. Y antes una cosa que era el teletrabajo, que bueno, sí, que algunos hacían porque, bueno, pues por cosas muy específicas, pero que estábamos hablando de porcentajes mínimos, pues ahora se ha implantado, ¿no? Y en Ibermática creo que más del 80% de la gente está en la modalidad de teletrabajo, y eso no ha disminuido ni la productividad ni el pensamiento de que vos estás en casa pues no haces nada y estás sin trabajar. No, al final se ha demostrado que se puede hacer, y esos cambios pues a veces vienen por este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, es un tema importante el tener el dato para poder tomar decisiones, ¿no? Sí, yo diría que cada vez las cosas cambian más y más rápido. Hablan los expertos de un entorno VUCA, pues, volátil, incierto, complejo, ambiguo. O sea, todo esto que dicen, ¿no?, y que nos exige eso, lo que tú dices, ha venido 1000 cosas a la vez y nos tenemos que adaptar. Sí, de hecho ahí el tema está claro, que al final, bueno, los que ya tenemos unos ciertos años, y diría que peinamos canas, pero ya algunos ni eso ya, ¿no? Claro, el tema está en que antes las crisis que hemos vivido, pues el año 92, luego vino años buenos, el año 2000, 2002 con el tema del euro, a nivel informática pues fueron años buenos, pero luego de repente llegó el año 2008 con un problema bastante grave, 2013 también fueron complicados, pero eran ciclos, digamos, que había, que tenían pues una duración, pues vamos a decirlo, de años, ¿no? Pero es que ahora lo que estamos viendo es que lo que viene es una cosa seguida detrás de otra, es decir, que no hay un momento de tranquilidad. Entonces, claro,
para poder estar vivo, aguantar, ¿no? Esos conceptos del VUCA, etcétera, pues claro, hay que también tener un dato real, único, que sea cierto, que tú te creas que sea cierto, ¿no? Para que con eso puedas tomar decisiones y puedas, digamos, avanzar, ¿no? No solamente perdurar, es decir, aguantar, digamos, y sin cerrar, sino que también un poco adaptarte a todos los cambios que van a venir. Pues Juanjo, me encanta porque al principio del discurso ha sido como un poco todo lo que nos está pasando, ¿no? Apocalíptico, pero me estás diciendo, tenemos propuestas y tenemos ejemplos que nos acompañan de cómo adelantarnos y cómo ser resilientes, ¿no? Eso es. Pues si te parece, Juanjo, damos paso a nuestros cracks, a nuestros expertos. Perfecto. Bien, pues os presento, voy a invitar a unirse conmigo a la resiliencia a Borja Uriarte. Borja, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, nos acompaña, muchísimas gracias Borja. Borja Uriarte es responsable de Ingeniería Mecánica en Insertec. Llevamos ya un tiempo colaborando con vosotros, ya nos conocemos de un tiempo, pero los que nos acompañan quizá no os conocen tanto. Borja, ¿quiénes sois en Insertec? ¿Qué hacéis? Pues Insertec pues es una empresa familiar que nace aquí cerquita, nace en Basauri en 1980 y nace con la ilusión, bueno, más que con la ilusión, con la convicción de mejorar los procesos industriales en el sector del calor industrial. Y tiene dos divisiones que son las más importantes, que son las de hornos industriales, pues para fundir mayormente aluminio, y de productos refractarios, pues para refractar los hornos. Y nada, y hoy en día, ya después de más de 40 años sufriendo y peleando, pues nos hemos convertido en un grupo potente, internacional. Las oficinas centrales siguen aquí en Vizcaya, pero coordinamos proyectos alrededor con nuestras filiales alrededor de todo el mundo. Tenemos presencia ya en más de 8 países. Y... Me interesa mucho eso que estás diciendo, de la presencia en 8 países, filiales. ¿Cómo trabajáis? O sea, ¿tenéis implantadoras, distribuidoras o diseñan en otros países? ¿Los equipos los tenéis repartidos? Sí, al final sí, es así un poco de todo. Al final tenemos filiales que son más comerciales, pero luego tenemos filiales completas con su ingeniería, con su fabricación, con su montaje, como puede ser México, como puede ser Brasil, como puede ser Italia. Bueno, yo como tengo imaginación, me dices que hay filiales que tienen su ingeniería, sí. Aquí también estáis, os coordináis, estoy empezando a ver planos 3D, viajar por ahí. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo lo hacéis? Correcto, pues depende del proyecto. Al final, si es un equipo estándar, si es un horno de reverbero, 23 toneladas, pues se exporta la documentación que necesitamos. Desde el principio hasta el final coordinamos con las filiales y los partners que correspondan. Ya cuando es un equipo customizado, ya cuando pues, quiero un reverbero para estas piezas rechazadas, quiero además poder añadir aditivos, quiero no sé qué, pues ya tenemos que entrar ya en más diseño. Cada vez los plazos de entrega son más rápidos, los clientes son más exigentes, entonces ya tenemos que coordinarnos y trabajar en diferentes filiales. Entonces es bastante habitual que en un mismo proyecto pues, diseñemos partes aquí, diseñemos partes con nuestros compañeros mexicanos, con nuestros compañeros brasileños, y lo mismo en la fabricación y lo mismo en todas las fases del proyecto. Entonces, aunque el puzzle lo montemos aquí, colaboramos con todas las filiales. Entonces, imagínate toda la cantidad de documentación que exportamos en diferentes partes del mundo, en diferentes franjas horarias. Y ya ni comentamos cuando tenemos una planta completa. Cuando estábamos preparando, que me estabas contando un poco de cara a saber pues, qué estáis haciendo, sé que estáis en cambio, que luego te preguntaré, pero me hablabas de un ejemplo que por confidencialidad no se puede decir el nombre, pero que hace, creo que eran 3 fines de semana, sí. Os pasó con un cliente un problema que es... Sí, lo que hablábamos, al final los clientes cada vez son más exigentes, cada vez quieren una respuesta más rápida. Entonces, pues estábamos, esta parte era con nuestros compañeros mexicanos, estaban haciendo, por ejemplo, el piping. Y lo que te digo, al final tenemos que andar pasando los archivos, las redes en todos los países no son las mismas, se tarda, entonces nos adelantaron un step, bueno, para que no sepas, un formato difícilmente editable, mientras nos pasaban los archivos nativos y demás.
Entonces el cliente lo montó en su instalación, vio un problema de interferencia, nos exigió a solucionarla antes de las 12, porque es un cliente que si no le solucionas al momento, pues te pone reuniones diarias hasta que se solucione. Y claro, no teníamos los archivos nativos, en México estaban durmiendo en ese momento, pues son problemas que al final van surgiendo. Pero bueno, al final solucionamos. Bueno, no me cabe la menor duda. Pero me consta que por este tipo de problemas estáis ahora en pleno proceso de cambio. Sí. ¿Qué estáis haciendo? Sí, pues eso, ahora pues eso, al final queremos dar el salto a trabajar de manera colaborativa, pues como habláis del dato único, en la plataforma, que todos manejemos la última versión, el último archivo y demás, para evitar todo ese rollo de todo ese tráfico que tenemos que hacer de archivos para garantizar siempre que trabajamos con la última versión y no haya problemas como lo que hemos comentado. O sea, me estás diciendo, o sea, vais a trabajar en una plataforma con el mismo archivo, es decir, entiendo que estamos hablando de documentos SolidWorks originales, ¿no? Sí, eso es. Y desde todos lados va a haber acceso y vais a poder tocarlos la última versión desde... Pues, Eso es, al final el diseño es único. El diseño yo estoy hablando siempre de la división de hornos, que es donde estoy yo. Pero al final el horno está en la nube, está en la plataforma y todos trabajamos sobre ese archivo. Todos trabajamos sobre ese horno. Lo traemos, lo trabajamos y queda ahí. O sea, siempre tenemos acceso a la última versión. Nosotros, nuestras filiales, incluso nuestros partners, incluso podríamos darle acceso al cliente a una parte, a bajarse, a descargarse del horno, implantarlo en su nave. Pero vamos, está todo centralizado en esa nube. Partners y clientes. Me estás diciendo que, por ejemplo, en ese problema concreto, si hubieran hecho la prueba de cómo les quedaba en planta, porque tenían el ejemplo, hubierais visto el problema antes. Lo habríamos visto antes. Nos habríamos adelantado a ese problema específico, sí. Y a su vez hubierais cambiado el plano. Sí, correcto. Estáis deseando que eso pase, ¿no? Pues sí, estamos en ello, estamos ilusionados y además vamos de la mano de otro partner de mucha confianza y estamos encantados. Habéis dado el salto a la plataforma. Borja, sí. Muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia, por acompañarnos. A ti, Marta, por invitarme. Y nada, pues hasta la siguiente Pues un placer. Resiliencia. Vale, gracias. Hasta luego, Borja. Bueno, nos acompaña ahora Arkaitz Luengo. Arkaitz, bienvenido. Arkaitz Luengo es gerente en Atader. Buenos días, Arkaitz. Muchas gracias por acompañarnos. Egunon, eskerrik asko. Egunon. Arkaitz, cuéntanos, ¿qué hacéis en Atader? ¿Quiénes sois? Bueno, Atader es una empresa que se dedica al diseño, fabricación y puesta en producción de líneas de corte. Todos habréis visto alguna vez en los camiones las típicas bobinas de acero y así, pues procesos, maquinaria para procesar y cortar esas bobinas. Nuestros principales clientes son clientes que conoceréis como ArcelorMittal, Tata, Gombarri, ThyssenKrupp, ese tipo de clientes. Y nos dedicamos, aparte de diseñar maquinaria, gestionar los proyectos, ¿no? De principio a final. Desde el diseño, que es nuestro core, diseñar maquinaria mecánica, hasta puesta en producción en casa del cliente. La empresa fue fundada por la ITA. Eso es un dato importante. Que, es muy importante. Sobre todo por dónde estamos ahora, ¿no? La fundó la ITA hace ya 30 años, con muchísima ilusión, en el ático de la buhardilla de que era nuestra casa familiar. Y la fundó con Mila, que está aquí, la actual directora financiera. Y de entonces a hoy en día somos 45 personas en la empresa, con diferentes plantas, y formamos parte de un grupo internacional, de Bradbury Group, con 14 empresas, 750 empleados, plantas productivas en Norteamérica, Australia, Inglaterra, aquí, que tenemos varias plantas. Y bueno, eso es un poco a lo que nos dedicamos. Arkaitz, la ITA es como Rafa, vamos, un número uno. Bueno, ha sido un gran ejemplo para mí y para toda la gente de la empresa, la verdad. En esto que nos has contado, veo que hay fases, hay un proceso largo. Estamos hablando de la resiliencia. ¿Cómo ves tú esta adaptación a los cambios, esta capacidad, qué visión tienes? ¿Qué nos dirías? Bueno, a ver, yo de todos los cambios, las grandes transformaciones en nuestra empresa, creo que en casi todas las empresas y a las personas incluso,
han surgido en momentos de grandes crisis. A ver, yo empecé a trabajar en el año 2000, siempre digo, fui el peor ingeniero delineante de la empresa, como ejemplo, ¿no? Pero es cierto que durante esos 20 años yo he vivido 3, 4 grandes crisis. Como ejemplo de ellas, una de ellas fue en el 2008, que se ha mencionado anteriormente, que nos golpeó muy fuerte, sufrimos una gran crisis financiera que nos puso en una situación muy, muy crítica, pero nos hizo ver la necesidad de un control de costes, riesgos financieros, y nos hizo pues, darnos cuenta de eso y dar un paso y transformarnos para mejorar ese problema, ¿no? Luego otra crisis que sufrimos fue en el 2000, bueno, crisis no, de transformación en el 2011, cuando nos unimos al Bradbury Group, que claro, una empresa pequeñita guipuzcoana, de 14, 15 empleados, con una gestión, digamos, muy rudimentaria, pues unirnos a un multinacional muy profesional, pues nos hizo transformar la empresa y profesionalizarnos, ¿no? Realizar una gestión más profesional, una dirección más profesional, la parte financiera también, porque ¿verdad? Teníamos que consolidar gestión y cuentas, ¿no? Entonces nos hizo, pues bueno, nos hizo dar un salto cualitativo, ¿no? Yo creo que todas las transformaciones y todas estas grandes crisis han sido una gran suerte para nosotros. En vez de suponer un gran problema, han sido una gran suerte, ya que nos ha conseguido transformar. Sin eso no habría sido posible. Otra gran crisis fue durante el COVID. Sufrimos, bueno, no todos hemos sufrido el COVID, pero ejemplo de lo que más nos ha transformado fue que nosotros montábamos máquinas en todo el mundo, en los 5 continentes, no sé, tenemos 50 países en los que montamos maquinaria, y nuestros técnicos estaban acostumbrados a ir de un sitio a otro, a viajar, a estar montando, apretando, ajustando y poniendo en marcha los grandes proyectos, ¿no? Que son proyectos de 12 meses. Claro, de la noche a la mañana nosotros éramos esenciales y teníamos que estar trabajando. Podíamos ir a la oficina, pero los técnicos no podían viajar. Y nuestros clientes querían, teníamos 8 o 10 proyectos en México, Chile, Canadá, Australia, y nos obligaron a poner en marcha, ¿no? Y para eso teníamos unas pequeñas herramientas, pero nos hizo tener que apretar, incorporar herramientas que no habíamos utilizado nunca, como gafas de visión artificial, herramientas de digitalización de las máquinas en nuestra planta, conexiones remotas, y a día de hoy nos ha servido para entender que eso es necesario y seguimos evolucionando en ese tipo de herramientas y que las seguimos utilizando, ¿no? Y, sí. Me encanta que, o sea, al final tu visión es problema-solución, y todo esto os ha ido haciendo un recorrido. Todo ello muy ligado con digitalización por detrás. ¿Cuál dirías que fue vuestro punto de partida? ¿Desde dónde? A ver, nosotros, en el 2006, si no recuerdo mal, hicimos un primer cambio. Nosotros usábamos anteriormente solo AutoCAD para diseñar máquinas y nada, y un servidor, no sé ni si teníamos servidor, no sé si teníamos ni un ordenador por aquel entonces. Entonces lo que hicimos fue implantar SolidWorks y PDM para la gestión documental. Integramos parte del diseño con la gestión documental. Por aquel entonces usábamos, aparte de la parte de diseño, usábamos para la gestión de la empresa incluso hojas manuales para control de costes. Imaginaros. No lo digas con tanta Ni vergüenza. Excel. Teníamos algún Excel y algunas herramientas satélites, ¿no? Pero nuestro punto de partida fue eso, y fue un gran cambio porque se vio las grandes ventajas que tenía integrar lo que es el diseño con otras áreas, como en este caso la gestión documental. Antes ha comentado también la importancia de la gestión documental y tener un archivo único. Eso lo implantamos en el 2008. Fuisteis muy adelantados, digamos. Luego, sé que habéis dado un paso, ¿no? Cogiendo vuestro core, que lo has dicho muy claro, sois diseñadores, o sea, es vuestro core. Desarrolláis, diseñáis. La integración la habéis ido avanzando en la cadena. Has tenido tú ahí una visión desde el principio muy clara. Hombre, en ese mismo momento, y con lo sufrido en 2008 de la crisis financiera, que veíamos la importancia que tenía tener la información correcta para el control de costes, yo tuve un sueño, que era tener todas las áreas de la empresa integradas en una misma plataforma, ¿vale? Una misma plataforma desde la parte de comercial, diseño, gestión documental, compras, financiera, atención al cliente, que todo estuviera en un mismo sitio
para que todo el mundo utilizara esa herramienta sin tener que usar herramientas satélites, porque al final son herramientas aisladas que desconoces el dato si es correcto o no en esas áreas. Y unido a esto, yo creo que el paso más importante que dimos fue, el primer paso fue en el 2006, SolidWorks y el gestor documental. El siguiente paso fue integrar toda la parte de materiales en compras, generando un panel de compras. Entonces está integrado la parte de diseño de maquinaria con la compra, evitando ningún tipo de desvío. No había a día de hoy no hay errores de transcripción, todo está interrelacionado y nos permite pues, una compra. Nosotros tenemos un 75% de subcontratación y compra, un volumen muy grande, y no podemos fallar en ello. Y unido a eso, el control de costes, que es fundamental para tener una rentabilidad en la empresa. Y si bien hay veces que las cosas salen mal, intentamos que sean las menores veces posibles, pero tenemos la información suficiente para poder adelantarnos y decir, bueno, esto va a salir mal, y poder tomar decisiones de cambios de diseños, de procesos, o al menos saber que vamos a perder dinero. A veces se pierde también. Bueno, pero tenéis los medios para intentar que no y que sean las menos. Hemos hablado de integración, de control. Si pensamos en tu área, ¿no? La gestión estratégica, esta integración, estos cambios que has hecho en todo el camino, ¿qué te aportan? ¿Cómo los utilizas o qué? Pues yo diría que hemos hecho, porque ¿Qué la habéis? integración Perdón, de un toda la ERP, razón. creo que las empresas que han integrado nuevos ERPs es un proceso duro. Hay que reconocer que es un proceso duro, pero los beneficios son bestiales. Y respecto a las decisiones estratégicas, el tener toda la información y la transparencia de la información en todas las áreas de la empresa desde un punto de vista de dirección permite tener información total de todas las áreas integradas en unos mismos dashboards o plataforma que nos permite pues, tomar decisiones. Joder, si se desvía algo, sabemos que se está desviando y podemos hacer hincapié y profundizar en los motivos, ¿no? de esos desvíos y bueno, tomar decisiones estratégicas. Me encanta porque es verdad, es un proceso, como decía Tony. No hay que tener miedo. Luego el resultado es bueno, pero no hay que tener miedo. El proceso puede ser un poco arduo. Hay que pelearlo, hay que pelearlo. Bueno. Cuando hablábamos, Arkaitz, me hablabas de que primero, previo a esta situación, teníais poco control hasta pasados los proyectos un tiempo. Es que eso me llamó mucho la atención, ¿no? A ver, anteriormente, sin tener un control de costes y una buena información de los pedidos, nosotros tenemos proyectos de 8 a 16 meses, anteriormente a tener toda la información integrada, pues hasta meses después de haber suministrado, puesta en producción una máquina, no teníamos la certeza de cuánto nos iba a costar. Parece un poco así, pero no somos los únicos, creo, que le pasaba eso. Teníamos un control de un 70% más o menos de lo que nos estaba costando, pero luego empezaban a llegar sobrecostes y costes que no los conocíamos y que ni siquiera los anticipábamos. A día de hoy tenemos un 98% más o menos de control de todos los costes meses antes de terminar el proyecto, ¿no? Y nos permite pues, tomar decisiones y ser conocedores y anticiparnos a lo que va a ocurrir, ¿no? Y bueno, reorientar, modificar, adaptarnos para intentar ser eficientes, ¿no? Incluso en algunos casos hasta hablar con el cliente. Están saliendo malas cosas, a veces hay que llorar un poquito. Un poco. Última pregunta y voy a ser un pelín mala, lo sé. Toda esta digitalización tiene también su lado un poco difícil, que la ciberseguridad, Arkaitz. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, nosotros, yo creo que hace unos años fue nuestro talón de Aquiles. Y te digo la verdad, ha sido lo que nos ha hecho perder más noches de sueño, a mí personalmente y a alguna persona en la empresa. Porque, bueno, partiendo de que no teníamos informáticos propios y subcontratábamos la parte de IT, no teníamos un sistema robusto. Y sufrimos dos grandes ataques los últimos años. Uno fue un phishing o suplantación de identidad con un robo de las cuentas bancarias de una importante cantidad económica que, por suerte y peleando mucho, pudimos recuperar el 100%. Qué bien.
Pero bueno, lógicamente a la persona que le ocurrió sufrió mucho, nosotros también. Y luego fue otro ataque de ciberseguridad que sufrimos, fue un ransomware en nuestros servidores durante la pandemia. Creo que sufrieron bastantes empresas de Guipúzcoa ese ataque y nos encriptó el servidor, equipos informáticos, y nos paralizó la actividad durante días. Claro, entonces pudimos recuperar toda la información con mucho sufrimiento, muchas noches sin poder dormir, pero nos hizo ver la importancia que tenía prestarle atención. Y otro salto cualitativo o transformación de la empresa fue ver la necesidad de tener un sistema robusto de seguridad. Y desde entonces tenemos en la empresa, en Atader, 2 informáticos, uno experto en ciberseguridad, que puedo decir a día de hoy que podemos dormir a pata ancha porque tenemos 2 bienes en la empresa, las personas y el conocimiento y la información. Tratamos de mantener las 2 bien, y la parte de información, conocimiento y datos la tenemos bastante bien protegida, aunque al 100% es imposible, pero a día de hoy tenemos mucha tranquilidad en que tenemos un sistema protegido en la empresa. Sí, me consta que estáis en ello con nuestros compañeros de ITS, la gente de la casa. Sí. Bueno, por lo menos duermes bien. Sí. Mejor. Hay otros problemas a día de hoy que no hemos comentado. Lo que hemos comentado antes de suministros, costes... sí, todos estos que nos cadena hablaba de Juanjo, suministros, pero eso nos no les está... vamos a hacer mucho caso, ¿no? Muy bien, Arkaitz, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, en la voy a aprovechar residencia. el momento para hacer una mención a Laita, ¿vale? Que no puede estar con nosotros hoy, por desgracia. Y él me inculcó y nos inculcó a todos la importancia que tenía el ver los grandes problemas y adversidades como retos y oportunidades. Y siempre me enseñó a que nunca hay que rendirse, seguir peleando, trabajando, como ha dicho Tony. Y creo que ese ha sido un poco, eso es lo que es la resiliencia, ¿no? Él no sabía lo que era la resiliencia, pero creo que nos supo transmitir muy bien y bueno, estamos muy agradecidos de todo lo que nos ha dado. Qué maravilla, Arkaitz. Vaya Ita. Pues, a ver, el camino que nos has contado es un fiel ejemplo, o sea que... Vale. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias, Arkaitz. Es que ricasco, verdad. Y seguimos con la resiliencia, doy la bienvenida a Aitor Barinaga. Aitor. Igual. Bueno, Aitor, qué gusto tenerte. Un placer. Os voy a presentar a Aitor Barinaga, director de operaciones de Ternua Group. Aitor, yo conozco Ternua perfectamente, he de admitir. Soy de aquí, marca de calidad, con valores en el mundo del deporte, pero estoy segura de que hay gente que no. Cuéntanos, ¿quiénes sois? Así es. Bueno, Ternua es una de las 5 marcas que tenemos dentro del grupo. Yo creo que es más importante a veces el grupo, ¿no? Y contar lo que hacemos, porque creemos que es un proyecto un poco diferente. Tenemos un propósito y el propósito es que siga girando el ciclo de vida. Es decir, para nosotros es muy importante el proteger, el avanzar, el crear, el retornar todo lo que hacemos. Entonces, es muy importante no solo el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. Muchas veces nuestras decisiones vienen más enfocadas en cómo hacemos las cosas que en que si somos capaces de hacerlas o si las podemos llevar a cabo. Es decir, tenemos un compromiso tanto con el entorno, me refiero al medio ambiente, como con las personas y con las personas. Es decir, ese es el compromiso que tenemos, pero también tenemos un reto, es decir, cómo hacerlo. Es decir, para nosotros el reto es esa innovación tecnológica sostenible, llevada a nuestro mundo. Es decir, el Grupo Ternua es un grupo que nosotros lo definimos como un grupo centrado en el deporte y en la moda, un grupo textil. A día de hoy es un grupo textil de prendas. Pero que para nosotros es muy importante esa parte y ese respeto. Bueno, ahí no está el símbolo de Ternua, la marca principal del grupo, la más conocida. Si lo recordáis, es un círculo con una cola de una ballena dentro. Realmente el círculo representa el planeta y la ballena ese compromiso, ese respeto que tenemos por el planeta. A mí soy fan, o sea que... Aitor, soy fan de Ternua y soy fan desde la primera vez que nos conocimos. Una entrevista, yo creo que fuiste mi primera entrevista aquí en Ibermática y te he usado de ejemplo 1000 veces después, porque me acuerdo, lo voy a leer,
que de repente estábamos hablando y me dijiste, desde la implantación de Olanet hemos medido y hemos ganado un mes de producción con los mismos recursos productivos. Yo me quedé... Y sin preparar, ¿eh? Y sin preparar, te salió así, ¡zas! Entonces, no vamos a entrar, luego vamos a hablar de otro tema, pero así, sin entrar mucho, ¿cómo seguís con el proyecto? ¿Sigue dando los mismos resultados? Nos sigue dando los mismos resultados. Al final, pensad que un mes de producción es un 8%, ganar un 8% prácticamente en capacidad de producción, que es factible y se puede llegar a hacer. A día de hoy está bien usado ese 8%, ese mes de producción, pero realmente la fábrica se nos ha quedado pequeña. Ahora, actualmente, lo que tenemos encima de la mesa es aumentar un 30% la capacidad de producción de la planta, realmente con inversiones en medios productivos, porque realmente necesitamos más capacidad todavía. Ya optimizasteis, pero se os quedó corto. Eso es. Y al final seguimos siendo inconformistas o exigentes, ¿no? Como decía Toni, y realmente tenemos que seguir mejorando. Esa actitud un poco de mejora continua. A mí me encanta oírlo, me seguiría regalando los oídos porque, bueno, a los de marketing nos gusta y esas cosas, pero hoy quería ahondar un poquito más en otra problemática relacionada, pero que sería la planificación. Sé que ahí también, nunca hemos hablado de ello, pero teníais un reto, una problemática. Cuéntame un poquito. Sí, así es. El proyecto que realmente lo ejecutamos en el 2015, 2016, realmente la problemática que teníamos es que, como ha dicho antes Toni, ¿no? Un poco los números podían decir una cosa, pero también la intuición y las sensaciones que teníamos en la planta de producción es que podíamos hacer mucho más de lo que teníamos. ¿Y qué necesitamos para poder hacer ese mucho más? Realmente sí necesitamos los datos. Toni, antes hablando, ¿no?, con él informalmente al inicio, decía, joder, los datos muchas veces, o el dato único, ha dicho, nos hace vagos. Nos hace vagos. Porque realmente nos lo da todo hecho y muchas veces no pensamos mucho más allá. Nosotros no teníamos el dato en aquel entonces, pero lo que sí teníamos era esa percepción de que podíamos hacer mucho más. Entonces, sí se necesita el dato para poder luego tomar las decisiones y poder seguir avanzando. Sí, pero luego él no ha dicho que no le saca a Rafa con la raqueta de hace 20 años. Eso es. Que usemos toda la... Yo creo que al final lo que quería decir realmente es que sigamos siendo exigentes. Sí. Y es decir, no nos autocomplacemos realmente con ganar ese mes de producción, sino que tenemos que seguir avanzando. En aquel proyecto, volviendo a la pregunta de la planificación, el proyecto era realmente saber qué estaba ocurriendo en la planta de producción en tiempo real, pero a la vez retroalimentar la planificación. Dentro de nuestro proceso productivo, lo que estoy hablando en concreto es de una fábrica de producción de calcetines. Nosotros, dentro del grupo, alguno igual conoce la marca Lorpen, de calcetines. Lorpen la vendemos en 50 países. Es la marca más internacionalizada del grupo y exportamos a 50 países. Y tenemos una planta propia de producción de calcetines, en la cual fabricamos millones de pares de calcetines. La complejidad es que desde fuera un calcetín puede parecer un producto muy sencillo, pero algunos llevan, solo en hilos, llevan hasta 12 referencias, 15 referencias diferentes de hilos. Y cada calcetín se puede fabricar en diferentes máquinas, depende de la tecnología o la complejidad del calcetín o lo que queremos conseguir con ello. Entonces, cuando tienes decenas de máquinas, cientos de referencias de materias primas, unas 300 referencias de materias primas diferentes, el ser capaces de gestionar todo eso de una forma ágil, necesitas Mira que yo soy fan de Excel, pero me estás poniendo nerviosa. No, ahí lo que necesitas es sistemas automatizados que realmente te busquen el óptimo de planificación y consigas realmente te gestionen no solo las órdenes de producción, sino también los materiales, porque si no, es imposible o no consigues esa eficiencia que buscas en la planta. Y entiendo que estabais teniendo pues problemas, ¿no? Sí, al final te ponías a fabricar algo que te faltaban materias primas, no cumplías las fechas de servicio requeridas, los lead times eran larguísimos, los inventarios por las nubes, o me decían, Maitor, es imposible. Yo puse como objetivo, teníamos que reducir los inventarios en 50%. Yo no tenía ni idea si íbamos a conseguir el 50%, el 20% o el 70%. Tú eres mucho peor que Toni. Sí, realmente hay que poner retos y hay que decir las cosas claras. Claro, al final me tuvieron que reconocer que era posible y lo redujimos mucho más del 50%, pero de partida había ese conformismo, o bueno, esto siempre ha sido así, funciona así, ¿de dónde sacas ese número? No lo saco de ningún lado, pero creo que se puede hacer mucho mejor. Entonces, es como el otro tiene mejor revés o tiene mejor drive, pues esto es lo mismo, seguro que se puede hacer mucho mejor. Me has adelantado la frase, yo creo, para las siguientes. Voy a decir la primera y la segunda, lo de redujimos mucho más del 50%. Sí. ¿Cómo lo hicisteis? Realmente
gestionando cuándo necesito cada uno de los materiales y no teniéndolos el 1 de enero cuando lo voy a necesitar el 30 de septiembre. Porque realmente todos podemos jugar a lo seguro, pero Arcaich está de acuerdo en que si realmente también quieres realmente mejorar los ciclos de caja y el inventario y la parte financiera que necesitas, cuando tienes negocios muy apalancados en la parte financiera, es decir, vosotros trabajáis por proyectos, claro, tenéis que empezar a financiar desde el minuto 1 las horas de ingeniería, cuando, a menos que hayas negociado cuando vas a empezar a cobrar, vas a cobrar mucho más tarde. Claro, nosotros, también nuestro negocio, el negocio textil, requiere una gran financiación, porque pensad que nosotros ahora hemos empezado a vender el próximo invierno. Estamos sirviendo este invierno. Estamos recibiendo los muestrarios del invierno 23. Estamos trabajando en el diseño de primavera 24 y estamos financiando todo. Casi a 2 años vista. ¿Y esto cómo lo habéis conseguido? Me encantaría traer aquí la pantalla porque cuando estábamos hablando, yo es que soy curiosa por naturaleza, ya lo siento, además me voy a extender, pero es que me parece súper interesante. O sea, me enseñabas unos cuadros, unos gráficos, que aquello era enorme en tiempo y en 1000 colores y... Sí, al final, bueno, esas son las herramientas y los sistemas que tenemos. Es un pantallazo de Hortemps que realmente nos permite, una vez lanzadas las órdenes de producción, saber en tiempo real qué hay asignado a cada máquina, replanificar o si movemos algo, incluso saber qué materias primas necesitamos en cada momento para cada una de las máquinas. Entonces, eso nos permite tener una visión muy, muy grande. Lo que en aquel momento no te dije es que aparte de ganar en capacidad de producción, también redujimos mucho los tiempos de entrega. Claro, porque fuimos capaces de acertar más, de quitar esos pulmones, esos buffers, o el por si acaso no llegamos, pues claro, nos vamos dilatando. Es decir, pero vuelve a ser ese espíritu, la charla de Tony ha venido muy al hilo, ¿eh? Realmente es ese espíritu de exigencia y de ser inconformista, porque si no lo eres, pues te parece que 16 semanas de plazo de entrega, está bien. ¿Y no lo podemos hacer en 8? Pues igual sí. Jolinas. Pues nada, Aitor, a mí es que siempre que hablo contigo me dejas sin palabras. O sea, nada, yo me apunto. Cuando la próxima vez que hable con todos vosotros os iré diciendo, pues en Terno hacía... ¿Qué tenéis previsto? ¿Por dónde vais a seguir avanzando? Bueno, nosotros realmente, como te contaba un poco del proyecto, en el proyecto realmente lo que buscamos y el propósito que nos mueve, aparte de proteger el planeta y hacer las formas diferentes, es realmente el planeta no es una opción. O sea, debemos de tener un compromiso con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y para nosotros, ese desarrollo de cómo las cosas se pueden hacer de otra manera, con menor impacto, pues es el ADN. Es en nuestro ADN. Hace poco, ¿no? Igual los que seguís un poco el sector o conocéis, hay otras marcas, algunas muy conocidas, y que algunas, como nosotros la definimos dentro del grupo, es un competidor, pero dentro de nuestro ámbito somos muy clan, o sea, realmente somos muy partners y nos contamos las cosas y hablamos muy abiertamente unos con otros. Nosotros a ellos los definimos como han pasado ese estado de en boga de o de apoyar, de intentar ser lo más sostenibles posibles, a ser activistas. O sea, hay empresas en nuestro sector que las cosas se pueden hacer diferentes, en el que si no son capaces, por ejemplo, de asegurar la trazabilidad de su lana para hacer jerseys, porque ellos creen que la lana tiene que ser producida con unos estándares de calidad y con un trato justo y razonable a los animales, que en algunos casos no lo es, y eso mucha gente no lo sabe, pues son capaces de no fabricar jerseys ese año. Hablamos de empresas de cientos de millones de euros de facturación, porque ellos creen que o las cosas se hacen como se deben de hacer o no se hacen. Nosotros lo que queremos ser es un referente también, innovación sostenible, es decir, el demostrar que las cosas, hacerlas y demostrar que se pueden hacer de diferente manera. Entonces, ese es nuestro público y para esa gente es para las que nosotros hacemos prendas con todas nuestras marcas. Es decir, todo no es igual y no todo vale. Y en el futuro cada vez yo creo que todos nosotros vamos a estar más sensibilizados en cómo compramos las cosas y qué uso tienen esas cosas. Y para eso, en tu ámbito, tú estás machacando con bajar un 50%, un 8%, me encanta. Tenemos que ser lo más sostenibles posibles. También apostamos por esa producción en cercanía. Esa planta de la que hablo la tenemos en Navarra, en Echalar, un pueblo de 700 habitantes,
que 50 personas del pueblo trabajan en la planta de producción y van andando o en bici a la planta de producción y que el entorno es inigualable. Y realmente apostamos por un empleo de calidad, cercanía, producción cercana, aunque también fabricamos evidentemente en lejanía, porque no hay capacidad en Europa para fabricar. Aitor, si lo decía Juanjo 5.0, personas, sostenibilidad y resiliencia. Así es. Muchísimas gracias. A ti, un placer. Bien, y damos la bienvenida a la resiliencia a Josu Aramburu. ¿Qué tal? Bienvenido, Josu. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, os presento. Josu Aramburu. Josu es director de producción y responsable de ventas en el Grupo Arteca. Josu, vosotros no hacéis calcetines. ¿Qué hacéis vosotros? Bueno, nosotros hacemos piezas técnicas de caucho metal antivibratorias para el sector principalmente para el sector del automóvil, del camión y del ferrocarril. Sí, muy diferente, pero una cosa os une y os une a todos vosotros, y lo hablábamos cuando hablaba contigo, ¿no? Me parece que habéis sido súper visionarios. En el 2016 ya empezasteis con las integraciones, los cambios. Cuéntanos un poco tú, ¿qué recorrido habéis hecho? Sí, bueno, nosotros en el año 2013 decidimos cambiar de ERP, porque el ERP que teníamos era, bueno, un poco, vamos a decir, hecho a medida, un traje a medida. Bueno, Arcaicha andaba ni Excel en papel, o sea que no pasa nada. Sí, por lo nuestro era algo parecido. Era un ERP que estábamos todos contentos, pero dependíamos de una persona que era el que nos daba soporte de ese ERP. No teníamos captura de datos, dependíamos de la información que nos venía de fábrica de los propios trabajadores de la fábrica, pues llenaban un bono a mano, declaraban en una pantalla las piezas. Un poco la digital. La digital. Sí, eso es. Y bueno, en el año 2013 pues, optamos por meternos en este barco con Ibermática, tanto en el ERP como en la captura de datos de fábrica. Eso siempre me ha parecido curioso, porque dices que teníais una problemática con el ERP, sí, y directamente hicisteis el cambio de ERP, pero sí, diste, y tú lo has dicho siempre, es que eso, me decías, era básico. Es que, no sé, lo he vivido como algo básico, esa integración. O sea, no, en ningún momento tuvimos duda de decir, joder, vamos a hacer primero el ERP y luego la captura de datos. No, vamos a hacerlo todo junto, pues que creíamos que esa captura de datos nos iba a beneficiar mucho. Nos iba a dar mucha información y queríamos ver qué había real en la fábrica, no depender de una información que podíamos confiar en esa información que nos podían dar los propios trabajadores o responsables de secciones. Creemos y seguimos creyendo en ellos, pero lo queríamos tener. Sí, no es un tema como de un dato desconfianza, real, es un tema que no es un tema de desconfianza, es un tema de saber. O sea, eso es. Lo resumíamos el otro día un poco como que el ERP os ayudaba a planificar, era un poco la parte teórica estratégica y el MES os bajaba a tierra, ¿no? Sí. Nosotros con el ERP lo que hacemos hoy en día, bueno, pues cuando conseguimos un proyecto, un pedido de un cliente, pues lo que hacemos es ese diseño, esa implantación y esa industrialización en fábrica, y lo que hacemos es trasladar esa información de alguna manera lo más transparente y veraz y concisa a fábrica, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, contamos con los trabajadores que están con ellos, y lo que tratamos es de que esa información no haya ambigüedad en la hora de interpretar. No pretendemos que poner una pantalla de 80 pulgadas con una tabla Excel no. Algo concreto que vayan y vean y digan, joder, pues tengo claro cómo lo tengo que hacer, ¿no? Lo que nos decía Tony, ¿no? Simplicidad y priorizar. Sí. Algo conciso, para que no haya dudas, no haya ambigüedades en la interpretación de lo que queremos hacer, siempre teniendo en cuenta la opinión que tienen ellos,
y con mucha humildad, trabajar con ellos codo con codo y cuando nos equivocamos, pues reconocerlo y decir, oye, nos hemos equivocado, vamos a hacerlo como nos estás diciendo, vamos a probar, funciona, lo implantamos, esa replanificación, ¿no? Eso pues, lo hacemos muy en conjunto con los propios trabajadores. Me encanta porque siempre que hablo contigo, de una o de otra manera, acabas mostrando esa pasión por la persona, ¿no? O sea, Sí, siempre me hablas de que el sí, sistema, sí. solías decir, es que son pantallas al servicio del operario, les enseñamos vídeos. O... Sí, sí. De alguna manera, para simplificar el trabajo, lo que estamos haciendo es dar ese apoyo visual. Bueno, al final, ¿no? El dicho de más vale una imagen que mil palabras. Pues lo que tratamos es de dar esa, o bien apoyo visual fotográfico o de vídeo de cómo tienen que hacer un trabajo. Y como digo, antes de poner esos vídeos en fábrica, pues muchas veces los validamos o los contrastamos con las propias personas que lo van a ver y lo dicen, bueno, lo veo bien, ahora ya sé cómo lo tengo que trabajar, ¿no? Porque, bueno, nuestra complejidad viene de que, bueno, trabajamos, como he comentado antes, en piezas de automoción, del ferrocarril y del camión, y los moldes y las máquinas y los procesos son diferentes para cada una de las áreas. Entonces, el mismo trabajador los formamos para trabajar en las tres áreas, pero las maneras de trabajar en las tres áreas y las formas de trabajar en las tres áreas son diferentes. Entonces, es muy, muy importante cómo transmitimos esa información en fábrica. Sí, hablabas de que con el MES les dais, con Olanet en este caso, sí. mucho todas esas informaciones, las órdenes de sí. los pasos. Sí, sí. Bueno, es que nosotros lo que estamos, se me olvidó comentar, es que estamos capturando la información directamente de máquinas y información que directamente los trabajadores nos van imputando en las pantallas. Entonces, nosotros, en nuestro proceso, tenemos 3 parámetros que son muy, muy críticos para que la pieza salga perfectamente bien, que son el tiempo de curado, la presión de la máquina y la temperatura. Y esos 3 parámetros los estamos capturando. Y eso nos ha permitido mejorar mucho la calidad de nuestras piezas y estandarizar mucho el proceso. Porque antiguamente pues, empezaban a salir piezas malas y muchas veces no sabíamos por qué nos estaba pasando. Y decíamos, joder, ¿qué pasa aquí, no? Y ahora, pues bueno, pues somos capaces de ver en diferentes parámetros, pues bueno, por seguir con el mismo ejemplo, en ese, pues que hay una falta de presión en la máquina. Vemos y decimos, oye, paramos la máquina, le damos otra asignación al trabajador, intervenimos en esa máquina, la ponemos bien y luego reanudamos con la orden de fabricación, ¿no? Antes de que pase, sé que no está apretando bien, Eso es. paro Eso y evito es. la mala calidad. Eso es. Y por otro lado, Eso es resiliencia. Sí, y luego, por otro lado, lo que sí estamos haciendo es intentar quitar todo el papel de fábrica, todo el papel, habido y por haber. Pues antiguamente las máquinas teníamos un típico portfolio de un montón de hojas y cuando teníamos cualquier duda o una auditoría propia, el trabajador pues tenía que estar buscando, joder, está aquí la información y no. Hoy en día está todo integrado en las pantallas. Pues estamos hablando de pautas de autocontrol, checklists, TPMs, instrucciones de trabajo, gamas, apoyos visuales de las piezas para que los chavales tengan criterio más claro si de una pieza puede ser válida o no válida en ese punto del límite que el calidad nos dice, oye, esta pieza puede ser válida y tal. Bueno, tratamos de llevar esa información al propio puesto de trabajo. Me encanta, Josu, porque cada vez me vas contando cosas distintas, todas me interesan, te seguiría preguntando, pero bueno, sí. Pasa el tiempo. ¿Qué próximos pasos tenéis pensados dar? Sí, bueno, nosotros en Arteca ahora hemos pasado con el RPS Next, hemos dado el salto del 2015 al RPS Next. Estamos en versión Windows, la idea es ir a HTML5. Queríamos ya en el año 2023 pasar a Olanet Next. Se nos está retrasando un poco la implantación y bueno, pues esa es la idea que tenemos, de pasar a RPS a la versión HTML5 y con Olanet Next entiendo que será el año 2024.
Pues la nube va a ser un nuevo avance, Sí. ya verás, hablamos cuando paséis. Josu, quería darte las gracias porque además sé que te tenemos la fábrica llena de... porque siempre estás abierto, Sí, sí, sí. visitas, nos sí, cuentas también las cosas que te cuestan, lo cual es necesario saber, te lo agradezco mucho. Sí, sí. Nosotros, bueno, estamos siempre abiertos a ayudar entre empresas, que siempre creo que ha sido un poco el ADN de muchas empresas de aquí del País Vasco, de ayudarnos entre nosotros. Entonces, pues oye, lo que nosotros tenemos recorrido, que se pueda aprovechar, obviamente cualquier empresa que esté interesada en visitarnos, son bienvenidos, ponernos en contacto bien con Ibermática o con nosotros, y os recibiremos con mucho gusto. Y el recorrido que os queda, Josu. Eso es. Muchísimas Venga, gracias. Vale, gracias. Bueno, y para acabar, que dicen los últimos eran los primeros, Aitor Alzaga. Bienvenido. Bueno, nos queda una gran entrevista, Aitor. Hemos hablado con Toni desde la parte más deportista, humana, persona, pero nos ha dado unas claves que además me han hecho el favor de resumir y de enlazar con la industria. Me lo han hecho ya todo luego nuestros invitados. Hemos estado con empresas que es un privilegio escucharles el recorrido que han hecho, el porqué y qué están obteniendo. Y ahora tenemos aquí a Aitor Alzaga, que es subdirector de tecnología en Tecniker y responsable o experto en el área de Industria 4.0. Hola. Gracias por acompañarnos, Aitor. Gracias a vosotros. Estamos hablando de resiliencia, todo esto tiene que ver Industria 4.0, 5.0. ¿Cuál es tu visión? Nos quedamos en el 4. Muchas cosas. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo dirías que afecta a la toma de decisiones, a la gestión ágil, todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, a ver, yo voy a empezar con una reflexión un poco más amplia. Al final, el funcionamiento de las empresas se apoya en tres pilares: los procesos, las personas y los sistemas. Y luego sí que tenemos ahí el dato que es, no sé, como elemento integrador, ¿no? Lo que integra estos tres pilares. Al final, hablando de resiliencia, si queremos llevar la resiliencia al conjunto de la empresa, pues es muy sencillo. Tenemos que trasladar la resiliencia, el concepto de resiliencia, a esos tres pilares. Bueno, sencillo, pero muy complejo. Al final, resiliencia, bueno, ya se ha comentado previamente, al final lo que en el entorno industrial que nos estamos moviendo significa esa capacidad de adaptación rápida, agilidad. Entonces, si nos vamos a los procesos, esa capacidad, digamos, de adaptación rápida y agilidad nos va a requerir, o sea, hay una cosa básica, la digitalización de los procesos, porque es que si no los tenemos digitalizados, digitalizar nos va a dar esa, no sé, interacción, comunicación, decisión en tiempo real. Eso es un elemento básico, digamos. Yo de broma, ¿no? Que le damos a Rafa la raqueta de hace 20 años. Sí, eso es. Entonces, el primer concepto es ese, pues, digitalizar. Luego necesitaremos también procesos que sean fácilmente, no sé, que sean flexibles, reconfigurables. Los sistemas nos tienen que acompañar de alguna manera. Sistemas, bueno, que funcionen en conceptos de workflow, que yo pueda cambiar cosas sin entrar en el código de alguna manera. Conceptos de integración, digamos, entre sistemas, que los sistemas están también bien integrados y que incluso si tengo que cambiar algo, que pueda hacerlo de una manera pues, fácil. Luego, hablando de sistemas, yo no me olvidaría de la parte física. Estamos hablando de los sistemas de información. De la parte física me refiero a las máquinas, los medios de producción. Porque, claro, es importante llevar estos conceptos también de adaptación a ese entorno físico, que suele ser, y es lo más complicado, ¿no? Al final necesitamos sistemas de fabricación flexibles y yo suelo hablar mucho de la reconfigurabilidad. Al final, pues si tenemos una célula pues, con 3 máquinas, un robot que controla el movimiento de piezas en la célula, que
si tengo que lanzar una nueva pieza o tengo que desarrollar una nueva pieza, me cambia el proceso y de alguna manera tengo que incluir pues, nuevas máquinas, una nueva máquina en esa célula, pues eso que lo puedo hacer de una manera más o menos sencilla. No va a ser eso de coger y enchufar, pero que no requiera un cojo proyecto de ingeniería para adaptar un poco el entorno productivo, ¿no? Entonces, ese concepto, nosotros hablamos desde técnicas de reconfigurabilidad desde el diseño, o sea, que cuando te planteas la línea productiva, ya pienses eso a futuro, cómo se puede reconfigurar de una manera fácil. Y luego, bueno, estaba hablando un poco de procesos, sistemas, y el tercer eje, que es más importante, que ya hemos hablado mucho a lo largo de la mañana, son las personas, ¿no? Las personas que tienen que estar luego capacitadas, formadas, tienen que ser polivalentes. Se ha comentado que en el anterior ha hablado de la polivalencia de las personas que pueden estar trabajando en diferentes procesos. Es muy importante, digamos, para tener esa capacidad de resiliencia. Y luego, lo que ha dicho Tony, lo importante, la actitud de las personas. El talento será importante y necesitamos algo de talento, hará falta, pero bueno, tampoco hace falta que todos sean talentosos, pero la actitud es importante de las personas. En términos generales, hablamos de procesos, sistemas, personas, pero ya entrando un poco más en la resiliencia, la industria 4.0, si tuvieras que usar una palabra, un término, te lo pongo difícil, ¿eh? Sí, me lo pones difícil. ¿Cuál sería? A ver, estamos hablando de, y creo que la gente que nos está escuchando son empresas industriales. Sí. Y entonces, empresas industriales, yo entiendo que el proceso clave es el proceso de desarrollo producto-proceso. Hablando de procesos que hablaba antes, el clave es ese proceso. Entonces, yo si tuviese que elegir, no sé, un concepto o algo que nos va a aportar agilidad en ese proceso, pues yo hablaría, no voy a hablar una palabra, yo sí no sé, voy a hablar de gemelo digital, producto virtual, fabricación virtual. Esos conceptos de virtualización de alguna manera, de hacer cosas de forma virtual, nos va a dar mucha agilidad, sin duda. Siempre que hablamos de gemelo digital, yo creo que a veces vemos una cara enfrente de ¡buah! Eso para los grandes, eso para los gigantes, eso está como, se me queda muy lejos. ¿Cómo aplicaría un gemelo digital en una pyme? Pyme industrial, pero pyme. Sí, es verdad que últimamente estamos usando demasiado la palabra gemelo digital y estamos hablando, no sé, de muchas cosas. O sea, muchas cosas le estamos llamando gemelo digital. Sí es cierto que hay diferentes tipos de gemelo digital en función del objetivo que perseguimos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en una empresa no sé, que hace una ingeniería bajo pedido. Arcaich. Por ejemplo, sí. Venga. Es el caso que se ajusta mucho a ese concepto de... Claro, para este tipo de empresas entiendo yo que lo importante es un concepto de gemelo digital o desarrollo de producto virtual, ¿no? Algo que nos permita en un entorno virtual desarrollar, digamos, y poner a punto ese producto. Pero bueno, el punto de partida es algo muy básico. Partimos del diseño 3D. Si sobre ese diseño 3D puedo hacer no sé, unos cálculos estructurales o elementos finitos, luego puedo hacer de alguna manera simulaciones, análisis funcional, cinemático. Incluso lo ideal sería, si ese sistema, que entiendo que sí, pues no sé, tiene una problemática importante de control, pues poder incluso a nivel de modelo, no sé, implementar el control y validarlo. Incluso si al mismo tiempo a la información que se va generando alrededor de ese producto, pues incluso los de compras y los de producción, pues pueden tener su perspectiva para empezar a analizar, digamos, la fabricabilidad de todo eso. Bueno, pues eso es un entorno de alguna manera que al final nos va a dar mucha, no sé, agilidad. Voy a poder hacer las cosas mucho más rápido, pero al final estamos hablando de un concepto de ingeniería concurrente, que llevamos muchos años hablando del concepto de ingeniería concurrente, pero esto es casi como simultáneo, ¿no? Están trabajando un poco todos al unísono, ¿no? Nos va a dar mucha agilidad. Que duda Toda cabe. la parte de documentación que hablaba también Arcaich, vamos bien, ¿eh? Y eso, gemelo sí, digital.
entornos como aquí se ha hablado, bueno, hay elementos básicos, ¿no? Los modelos 3D, el PDM, ahora está el 3D Experience, que nos puede ayudar a todo eso. Bueno, ese tipo de plataformas, pues bienvenidas sean, pues porque nos va a facilitar un poco todo eso. Puedo, si me permites, un ejemplo ilustrativo de una realidad de técnicas de aplicar este tipo de tecnologías. Nosotros hemos desarrollado hace poco, hemos hecho el diseño e implementación del control de un telescopio que se ha montado en el desierto de Atacama, en el Cerro Pechón, a 2.700 metros. Un sitio ideal para hacer una puesta a punto, vamos, como os podéis imaginar. Entonces, nosotros en este desarrollo, claro, el diseño y desarrollo del control lo hemos implementado contra el modelo del telescopio. Además, el control era muy exigente. Pero este control, o sea, el telescopio no era el más grande del mundo, bueno, aunque el espejo primario que se llama tenía 8 metros, hay telescopios más grandes, pero sí que tiene una exigencia de apuntar rápido, digamos, a las estrellas. O sea, tenía que moverse rápido y con precisión. Entonces, el control era fundamental. Entonces, el poder desarrollar ese control en ese entorno, digamos, virtual contra modelo y luego poder hacer las pruebas, la verdad que es fundamental, ¿no? Porque al final cambias algo en el control y luego, digamos, le das al botón y se replican todas las pruebas, ¿no? Incluso a nivel virtual, claro, puedes hacer pruebas que a nivel físico no te atreverías a hacer, ¿no? No vas a romper el cacharro para probar. Entonces, el poder hacer todo eso a nivel virtual, pues la verdad que es una gozada. Bueno, y no me imagino lo que hubiera sido poner a punto ese control en el Cerro Pechón sin haber utilizado este tipo de técnicas, ¿eh? Muy gráfico, muy gráfico. Gemelo digital de desarrollo de producto. Sí. ¿Qué pasa con las empresas que fabrican? ¿Cómo más orientadas a fabricación? Que bueno, las empresas de fabricación también participan en el desarrollo. Creo que en alguno de los casos anteriores también ellos intervienen en el desarrollo y alguna de estas herramientas les sirve. Pero, hombre, sí que si están orientadas a fabricación, entiendo yo que es quizá más importante o el concepto de gemelo digital orientado a lo que puede ser el desarrollo y puesta a punto del proceso, un concepto de fabricación virtual. Pero bueno, aquí de nuevo tampoco estamos hablando de nada del otro mundo, porque el punto de partida sería, no sé, las herramientas de simulación de procesos que llevan muchos años funcionando. Estoy hablando de herramientas de simulación de inyección, de estampación, de mecanización. Eso es como el punto inicial, que son tecnologías como muy maduras. Luego, ligado a esto, hoy en día es muy fácil monitorizar el proceso. O sea, según se está ejecutando, recoger algunas variables de proceso. Y al final lo que se trata con esto del gemelo digital es, al final, contrastar o validar la simulación con los datos de proceso, validar y ajustar, ¿no? Para que al final esa simulación cada vez se acerque más a la realidad. Pues básicamente es el concepto de gemelo digital de proceso. Y luego hay un tema interesante que entre la información o conocimiento que nos da el simulador y los datos que recogemos, eso nos ayuda también a tener como un modelo de control del proceso, que al final no deja de ser, no sé, unos rangos de control de algunos parámetros de proceso, que, bueno, lo anterior ya he comentado, ¿no? Que 3 parámetros principales, ¿no? El tiempo de curado, presión y temperatura. Pues, bueno, estamos hablando un poco de eso, ese tipo de modelos que nos permiten tener controlado el proceso, con lo cual garantizar la calidad. Todo esto es importante también, el tema de la trazabilidad, ¿no? Tener bien trazado el material, condiciones de proceso, calidad. Porque tenemos algún problema de calidad, poder echar aguas arriba o abajo para ver cuál es la causa raíz. Al final, estamos hablando de resiliencia, pero estamos hablando ahora también del OEE. Todo lo que estoy diciendo impacta en el famoso OEE, que tanto nos preocupa, ¿no? Al final, estamos hablando de acelerar el proceso y optimizar el proceso y reducir scrap, que son 2 de las variables del OEE. Nos quedaría la tercera, que es la disponibilidad, ¿no? Y hablando de disponibilidad, lo que tenemos que tener medios productivos no solo disponibles, pero que estén en buena condición, ¿no? Y para eso, bueno, pues también están las técnicas de condition monitoring, pero bueno, no voy a entrar en eso porque hay gemelos digitales que nos pueden ayudar también en esa parte de vigilar la condición de máquina, que bueno, otra vertiente de gemelo digital. O sea, lo de los gemelos digitales da para mucho. Gemelos digitales. Sí. Bueno, aquí estamos digitalizados todos.
¿Esto hay que dar el triple salto mortal o vemos que pueden ser piezas? Puede ser, a veces hablamos de un puzzle, digamos. Es que tienen que ser piezas. Bueno, todos los que han hablado anteriormente ya han estado hablando, ¿no? Como diferentes fases, diferentes. Al final es un recorrido, ¿no? Es un recorrido. O sea, tú en el día uno no te puedes plantear de alguna manera, bueno, voy a implantar todos estos procesos digitalizados. Es un recorrido. Sí que en ese recorrido es importante no sé, apoyarte en un concepto de plataforma, de alguna manera. No sé, sí que los proveedores con los que trabajan tengan un concepto de plataforma que te permita esa evolución, ¿no? Que te permita ir, no sé, añadiendo piezas de una forma sencilla, añadiendo, alguna vez igual quitando, ¿no? Añadiendo y quitando piezas de forma que la solución vaya acompañándote en tu evolución. Sí, quizás saber por dónde empiezas, pero saber que por dónde estás empezando tiene el recorrido entero. Sí, ¿no? sí, efectivamente es importante tener esa estrategia a largo plazo, ¿no? Al final la actuación puede ser a corto, pero efectivamente la estrategia tiene que ser muy, muy a largo plazo, porque al final esto es un recorrido, un camino largo. Y ya, por último, te preguntaría, si pensamos en la gestión estratégica, ¿cómo ves el gerente? Digamos, al final es un poco lo que decía Toni, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Pues queremos ser sostenibles, tal, ganar dinero, ser eficientes, tal. Esa gestión de la empresa, ese crecimiento, ¿qué tiene que ver todo esto con eso? ¿Cómo podemos hacer que sea más ágil, más óptima? Pues esa pregunta la asociamos a los datos. Bueno, yo hablaría algo que también ya se hablaba anteriormente, ¿no? Es lo de los dashboard y digamos, los paneles un poco no sé si llamarle de control o de soporte a la decisión que nos ayudan un poco a tener esa visión global. Y lo importante de esos dashboard, y que también ya se ha dicho antes, es que tengan una información a tiempo real. Y importante que no sea un dashboard que nos ayude a explicar lo que ha pasado, que bueno, que está bien, pero que nos ayude a anticiparnos. Ese es el concepto clave, anticiparnos a problemas o ver oportunidades de alguna manera, ¿no? Que nos permitan ver un poco el futuro. Para mí eso es la clave. Y eso, al final, esos dashboard sí que tenemos que cambiar un poco, bueno, en general, no sé, las empresas suelen medir mucho es que el volumen de datos, ¿no? Que tenemos muchos datos, pocos datos. Yo creo que hay que darle más valor al valor del dato. Tenemos los que tenemos que tener. Sí, los que tenemos. Y son buenos. Y luego que sean buenos. Hoy en día hay técnicas que nos permiten evaluar la calidad del dato en relación al objetivo. Por ejemplo, si tenemos un set de datos para hacer una predicción, es que hay técnicas que nos dicen la capacidad de predicción de esos datos. Y si yo analizo con esas técnicas y me dicen, no, es que esos datos que no tienen capacidad predictiva, pues olvídate. Entonces es importante usar este tipo de técnicas. Pues Aitor, a mí me queda muy claro, me parece que nos has hecho un recorrido y un cierre. Rápido, un recorrido rápido. Sí, te he hecho hacerlo rápido, ya lo sabes. No, muy esclarecedor, resumen de todo lo que hemos visto a lo largo y nada, que muchísimas gracias, Aitor, por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Bueno, llegamos al final de nuestra jornada. Esto ya termina, pero hay más capítulos de la resiliencia. Esto es un programa. Entonces, hoy no hemos hablado nosotros. Creo que ha sido un privilegio poder escucharos a todos. De verdad, muchísimas gracias. Yo siempre hablo, estamos en la época de TripAdvisor, ¿no? Miramos qué opinan otros y qué dicen y los consejos. Gracias por vuestras opiniones, por las estrellitas. Pero bueno, os contaremos más. Esperar, mirar vuestros mails, habrá más capítulos de la resiliencia, más píldoras, más información y más propuestas de cómo seguir avanzando y ser mejores personas, más sostenibles y más resilientes. Gracias a todos. Hasta la siguiente.